Admitamos. Y detener transcripción. Bueno, muy bien. Muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Si se dan cuenta, esto está corriendo impresionante. Ya prácticamente vamos finalizando la parte de TICS. Nos queda una evidencia. Hay dos que ya tuvimos la oportunidad de compartir. Igual la idea es que por favor nos pongamos al día. Algunos, en su mayoría, están faltando por entregar evidencias. Un pequeño recorderis, tengan presente que aunque estamos iniciando, de cierto modo, cuando menos piensan, estamos colapsados de actividades. Está bien que hay unos requerimientos, principalmente no con las técnicas, pero sí con las transversales, de algunos elementos, caso matemáticas, que ustedes lo manifestaron en algún momento, que genera mucha actividad. Entonces, la idea que les quiero recomendar es, vamos haciendo las actividades para que luego no sea al mismo tiempo una cantidad de actividades represadas, porque ya eso ya sí genera angustia, no solamente angustia, sino una mayor desconcentración, ya la efectividad con las actividades no es lo mismo, así que es la primera gran invitación. Y lo otro es que el tiempo está pasando muy rápido, no sé si lo han sentido, pero prácticamente este año se está yendo supremamente rápido. Así que, bueno, dejo esa cordial invitación. Quienes ya habían montado las actividades, ya se calificaron muchas. Tengo que entrar nuevamente. Hoy hice el intento temprano. Sayuna no me estaba funcionando. De manera que yo creo que para mañana volvemos y insistimos para ver quiénes ya han compartido sus actividades, la entrega de la evidencia, y ahí nos vamos yendo. A algunos se les hizo una retroalimentación puntual con una solicitud frente a algún requerimiento particular, pero nada del otro mundo. Recuerden que de cierto modo nosotros tenemos claramente unos estándares a la hora de calificar. Mayor de 75 es aprobado y menor a ello, sí definitivamente es que falta algo por mejorar. Así que voy a compartir nuestra diapositiva. Me dejan saber si estamos viendo la pantalla. ¿Sí la tenemos? Sí, profe. Perfecto. Dentro del tema de los objetivos que nosotros ya venimos manejando, muchísimas gracias a quien contestó. Reconocer la ruta de aprendizaje para aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC de acuerdo con manual de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas. Estas son nuestras 3 evidencias. Sí tenía un error, la estaba tirando hasta el mes 9 y sí va hasta el 29 de junio. En esta tercera evidencia que ya lo veníamos hablando, estuve mirando en el cronograma y dije yo no, pero ¿por qué hasta tan allá? No, para que lo tengamos presente. Ya habíamos dejado el tema del mapa conceptual. Agradezco a las personas que me compartieron esta evidencia. Es como todo, algunas evidencias son muy completas, se ve lo riguroso con lo que hacen esta evidencia. Da gusto, evidentemente, ver trabajos como ellos. Lo mismo en el tablero Trello. Seguramente, aquí pido el favor para que habiliten la entrada del ingreso de la persona que está solicitando entrar y gracias, para no tenerme que salir. Si no, nos salimos igual, no hay problema. Ya menos personas han entregado la segunda evidencia. Si la evidencia, aunque tiene fecha límite del 25, o sea, el día de hoy, seguramente queda habilitado un tiempo adicional. Si no es así, encuentran algún inconveniente, me dejan saber, por favor,
de una manera puntual para que se pueda habilitar un tiempo adicional. Ojo con lo siguiente, y esto lo hago a manera de recomendación. Hay momentos en que por temas laborales, familiares o lo que quiera que sea, no alcanzamos a enviar la evidencia dentro del tiempo estipulado. Estos tiempos estipulados están basados en el cronograma que nosotros presentamos como uno de los insumos de requerimiento administrativo para el centro. Lo que quiere decir que dentro de esa veeduría que hacen con nosotros también, hay unas fechas. Entonces, aprovecho y les comparto lo siguiente. Si esas fechas nosotros la ampliamos, por ejemplo, voy a ampliar una semana más de la segunda evidencia, la 1046 a 2, actividad de aprendizaje número 2. Entonces, si yo la habilito una semana, esa semana de más que la habilité, a mí, Jorge Loaiza, me empieza a aparecer dentro de esa veeduría y ese monitoreo que hacen, que ya no estuvo para el 25, sino que pongamos quedó hasta el 30, un ejemplo cualquiera. Si queda hasta el 30 y alguien monta de quien quedó faltando, monta la evidencia al 28, parece ser que Jorge Loaiza no calificó la evidencia con fecha límite del 25, sino que la calificó el 28. ¿Qué les quiero decir con esto? Que para que no existan esos inconvenientes, mientras que uno pasa una solicitud de ampliación de la fecha de entrega y que se envíe evidencia por pantallazo de cronograma, por solicitud del estudiante, etc., etc., lo que hacemos es, y que no hay ningún problema y lo seguiremos manifestando, seguramente Alejandra se los ha dicho, conmigo pasa exactamente lo mismo y no voy a dejar de hacerlo. Una pregunta, ¿están entrando varias personas o es la misma persona y no ha podido entrar? ¿Alguien me escucha? Es que no aparece nadie en la sala de espera, pues no aparece nadie. No aparece nadie. Ah, bueno, No. ahí suena y suena y suena desde hace rato. Son diferentes personas, profe. Sí, y ya entraron. Sí, sí, porque Perfecto, ahorita gracias. son 17 y ya hay 19. Listo, muchísimas gracias. Entonces, de manera puntual, ¿qué es lo que hago? Y seguiré siendo con esto totalmente cordial, amable y muy comprensivo. Si alguien necesita más tiempo, me lo deja saber. Pero entonces, cuando me lo deje saber, me dice, no pude montar esta evidencia, la podré montar mañana o la puedo montar el lunes. Y el lunes me comunica por el interno y me dice, profe, estoy acá en la plataforma. ¿Me puede habilitar, por favor, para montar la evidencia? Ya la tengo lista. Y entonces lo que hago es, nos reunimos en cualquier espaciecito, habilito ustedes y eso queda habilitado una hora, de tal manera de que se habilitó y se cerró para subir las evidencias. ¿Alguna duda frente a esto? Es una solicitud para no estar generando prácticamente esos retrocesos por QR dentro de lo que están analizando en el centro. Entonces, la idea es que no generemos esa problemática, sino que si igual lo necesitan, con el mayor de los gustos, cuentan con ello. Ahí estoy totalmente atento y dispuesto para que podamos habilitar. Pero entonces sí que sepamos que hay unos temas adicionales. En esta evidencia que tiene que ver con el informe de TIC, realmente es una evidencia estilo o tipo disfrute, es con una característica diferente. La idea es que la creatividad en este caso sea parte de la realización de la misma. ¿De qué va esta evidencia? Vamos a elaborar un informe sobre las mejoras que puedan realizarse a los diferentes procesos y productos del área de ocupación con la incorporación de las TIC. Para esto se debe tener en cuenta, y ya lo voy a explicar, plantear las mejoras que ofrece la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en lo concerniente con las herramientas de ofimática y colaborativas. Ustedes están viendo que algo podría estar haciendo falta. ¿Les parece que debería de existir esto o aquello? Es decir, la idea es que nos dejen saber, de cierto modo,
¿qué le adicionarían a esto con lo que actualmente nosotros estamos contando? Identificar los aspectos y procesos de área de ocupación que se puedan fortalecer, ¿sí? Entonces, adicional a de qué forma, si yo ya estoy con una estructura laboral, académica o lo que quiera que sea, yo de qué forma puedo aprovechar las TIC para fortalecerme en ese ámbito. Seguramente puede ocurrir que existan ya aplicaciones, elementos que a lo mejor desconocemos, y fue el caso de lo que estábamos viendo para quienes entregaron ya la segunda evidencia, que se puede notar que se fueron dando cuenta de algunos elementos que quizás no conocían y que las pudieron ir incorporando frente a ese proceso normal de la vida. Presentar el informe de forma creativa. Ojo, principal elemento a tener en cuenta, informe creativo a través de un cuento, una caricatura, cómo estamos nosotros frente a esa creación alterna, creación de cierto modo diferente, para que nosotros nos podamos direccionar en ese aspecto. Y el uso de una herramienta TIC en línea. Por ejemplo, aquí podemos utilizar Kahoot, podemos utilizar algo que a ustedes les genere o les represente de cierto modo un tema diferente, Dentro de estos lineamientos, un producto a entregar, informe sobre las mejoras, formato PDF, extensión máxima 10 hojas, pero en realidad sé que no se llegaría hasta allá. Hay cosas que a uno lo descresta en esto, salen con unos temas muy interesantes y la idea es que sea parte también de lo que ustedes puedan desarrollar en este proceso. Sabemos que tenemos el grupo de trabajo, algunos ya han estado entregando de manera independiente. En esto quiero hacer una pequeña pausa, ahora que me acuerdo, porque me surge un interrogante. Veo que me entregaron en un grupo, por ejemplo, la actividad. La actividad me la entregaron 2, 3 personas. Recuerden que hemos dicho, ustedes generan un delegado o una persona que sea quien represente la entrega. Esa persona que representa la entrega debe de manera muy rigurosa poner los nombres de todos los integrantes. Los nombres de los integrantes, por favor, con nombre y apellido, ¿cierto? Un nombre no me dice a mí, en medio de tanto aprendiz que existe, Carlos. ¿Cuántos Carlos hay? ¿Qué Carlos? ¿Cuál es su apellido? Eso por un lado. Por favor, la persona que se encargue de montarlo puede estar totalmente tranquilo si en la retroalimentación me dicen, somos tales integrantes, algunos lo hicieron muy juiciosos, otros yo estaba adivinando quién era con quién, cómo era el tema, y es muy complicado y eso les puede generar quizás que no tenga en cuenta alguno, que no sé que existe en ese grupo, y que luego aparece esa persona entregando un trabajo independiente, individual. Entonces, esto me da para pensar dos cosas. Una, que quizás no están teniendo la comunicación entre ustedes. Dos, que estamos cargando a alguien que al parecer ya ni siquiera está trabajando con ustedes porque hace el trabajo de manera independiente, igual ustedes lo anotan en el grupo, y la idea es que podamos sopesar ese tema. Lo otro que me estoy dando cuenta, que pensé que era un error, pero no, es apenas se está entregando esta actividad. Ejemplo cualquiera, la segunda evidencia mía de TICS, pero el resto de las actividades no se ha entregado. Pensaba que era un error. Recorderis, vamos parejito para que no se vayan a quedar ustedes muy atrasados con ese proceso. De hecho, pensaba que era un error, pero luego corroboré y sí, esta persona está entregando las actividades de esta. La idea es que se ponga también a la orden del día con las otras y no se vaya a ver luego muy atrasada.
A propósito de esto y con tiempo, les quiero decir, como pequeño aviso parroquial, las pruebas TIT del Estado son pruebas que el SENA les puede pagar a ustedes. No sé exactamente cuál es el valor actual, pero el SENA les condona a ustedes ese pago y lo hace por ustedes, con una única característica. Hay muy buen tiempo para ustedes, pero la característica es que mínimamente hayan cumplido con el 75% de los requerimientos académicos. Y esos 75% se los quiero decir de una manera muy cariñosa. Casi siempre se ven afectados por los retrasos que tienen con todas las evidencias. Entonces le da a uno tristeza que tengan que sacar del bolsillo de ustedes un dinero que el Estado les está proporcionando y que les paga las pruebas. O sea que en parte tengan muy presente eso, lo mismo que el tema del inglés. Listo. Dicho esto, entonces continúo nuevamente acá en nuestra presentación. Profe, una preguntita. Hola, adelante. Profe, lo que pasa es que, por ejemplo, yo llevo exactamente 2 semanas, 2 semanitas Sí, larguitas, si no es un sí, poquito más, casi convertido en un mes, sí, eh, muy enferma, ¿sí? ya, Con uno, pues, o sea, he estado con migraña, ¿sí? sí. Pues porque yo sufro migraña crónica, entonces mi pregunta es, como hay unas actividades que yo no he enviado, ¿sí? Todavía puedo enviarlas. Por supuesto, estamos apenas arrancando. La idea es, pónganse por favor en contacto con los instructores, planteen la situación, en este caso salud es prioritario antes que cualquier otra cosa, eh, y seguramente sea el caso con Alejandra o conmigo o con cualquiera de los instructores de transversales, que sea de clara comprensión. En caso de que haya algún inconveniente o que el instructor al que te hayas dispuesto a comunicarle la situación tenga algún inconveniente y te diga que no es posible, nos lo dejas saber con toda la tranquilidad del caso, que siempre será posible de ponerte a la orden del día. Pero lo importante no es dejarlo a la deriva, sino comunicarlo, Sí, porque señor. si uno no se da cuenta que Pues hay, en sí, este caso, por claro. ejemplo, contigo, un tema de salud, lo más claro es ir poniendo y pensar que desertaste. No, no, de hecho, pues yo sí he estado entrando y de a poquito se estaba haciendo. Y de hecho yo soy muy juiciosa, yo siempre entro a las clases, siempre, Seguro, siempre entro a qué las bueno. clases y así sea que la escuche nomás o bueno, pero siempre trato de entrar a las clases porque me gusta más como estar ahí en vivo. Súper, es muy bueno y Y es importante. igual, igual, por ejemplo, yo tengo mi grupo de trabajo, igual yo me reúno con ellas y trabajo y todo, pero Excelente. sí, casi todas las actividades, bueno, casi todas no, unas actividades para acá, las tengo a medias, hechas a medias, porque le he estado picando como de a poquitos a casi todas, como para no irme atrasando mucho, pero ya Tranquila. ¿Cómo como es que que es tu nombre, perdón? Laura, Victoria Laura, Solano. no te preocupes. Como te digo, le voy a dar continuidad al tema para no atrasarnos, pero cuenta con ello, no hay ningún inconveniente. Anastasio. Bueno, señor. Ah, bueno, Qué dale, Laura. linda, qué Entonces, pena. no, tranquila, yo también soy papá y los hijos de uno hablan o gritan o lloran y hacen de todo, entonces bienvenido sea. Listo, Gracias, Laura, profe. dale tranquila y te puedes Dale. comunicar con instructores y entrar a las asesorías también para que puedas comunicar tu caso. Y si no, por Gracias, Sayuna profe. con cada uno de los instructores, con mucho gusto. Bueno, profesor. Crear un grupo, ya sabemos cuál es el tema, plantea el objetivo del informe indicado, hasta dónde se quiere llegar con el informe, identificar los aspectos más débiles y cuáles hay para fortalecer, presentar el informe de forma creativa, un cuento, una caricatura, bacano mirar qué tienen ustedes para proporcionarnos acá también, sería muy interesante y sé que creatividad hay mucha y capacidad total. Entrega de la actividad en el plazo establecido, el informe de las mejoras presenta con la incorporación de las TIC, está organizado y es coherente.
el informe de mejora presentadas con la incorporación de TIC tiene buena redacción y ortografía. Es importante tener todo esto. Frente al tema de las conclusiones, planear los tiempos para las actividades, lo venía explicando hace un momento, siempre va a ser importante saber muy bien cuál es el espacio que tengo yo dispuesto, porque no es solamente este proceso de formación. Seguramente ustedes tienen dentro de sus vidas personales una cantidad de elementos que deben de cuadrar y saber organizar. Es importante tenerlo ahí. Para la elaboración adecuada de las evidencias, el aprendiz debe apropiar lo mostrado en el componente formativo, tecnologías de la información y la comunicación, en los temas de software e internet, realizar las 2 actividades de la semana, colocar los planes de mejoramiento al día, activar cuenta Soy Sena. Todo esto se ha ido compartiendo, ¿cierto? Esto yo sé que ustedes lo tienen porque veo que son muy activos realmente en el tema de el grupo de WhatsApp. Por ahí la coordinadora Claudia Borja les comparte muchos avisos, con Alejandra también. En algunos casos veo que cuando no son los instructores hay dudas por alguno de los compañeros o compañeras, entre ustedes mismos se van ayudando y van solucionando, dando claridad a las cosas, así que importantísimo. Les quise traer también para esta noche. Ole. Disculpa, antes Sara, de seguir dime. la presentación, para no interrumpirte en esta presentación, ¿tú me podrías explicar? Yo entiendo la segunda parte de plantear el informe de manera creativa, pero no entiendo cómo toca aproximarse a cómo así que le agregaríamos a las herramientas TIC. O sea, eso ¿Cómo todavía así que, perdón? O sea, la primera parte de la evidencia me la puedes volver a explicar, por favor. No la segunda, lo del informe creativo, pues ya es claro, pero como la aproximación a lo que toca hacer antes de plantearlo creativamente, ¿me lo podrías explicar rapidito nuevamente para ver si lo entiendo mejor? Estamos en esta. Sí, la parte de plantear las mejoras que ofrece, o sea, el primer bullet. Listo. Plantear las mejoras que ofrece la incorporación de la tecnología de la información y la comunicación TIC. Cuando tú en tu vida cotidiana utilizas las TIC, ¿qué tanto está mejorando para ti o facilitando los procesos laborales, personales, etc., etc.? En lo concerniente con las herramientas de ofimática y colaborativas, resulta que tú tienes actualmente un empleo, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, ojo con esto, eres auxiliar contable. ¿Será que para ti, por ejemplo, Excel puede facilitarte el proceso? Tabular mejor, no sé, la cantidad de ingresos, egresos de X empresa. Entonces, cuando tú identificas, si no has utilizado TICs y en tu vida cotidiana te das cuenta que implementando las TIC mejoras, generas mayor rendimiento, mejora la productividad, etc., etc., eso hay que identificar. Entonces, identificar los aspectos y procesos de área de ocupación que se puedan fortalecer con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ¿qué están pidiendo acá? Claro, resulta que tú ya funcionas con ello, pero quizás hay otras herramientas adicionales que están surgiendo y máxime con la inteligencia artificial que pueden complementar, fortalecer, puedes incorporar a tu vida cotidiana. Eso es lo que se va a hablar ahí. Sara, sí. Ok. Sí, más o menos. No entiendo cómo la parte creativa con eso, pero pues ahí algo nos inventaremos. Gracias, profe. Exacto, es eso. La parte creativa es, quizás, ya les doy la palabra, denme un segundo, qué pena. Quizás yo puedo manifestar a través de una historia, un cuento, sea de ficción, sea no ficción, yo puedo generar una pequeña historieta incorporando algo así, ¿cierto? Sino que es que si se los digo, les voy a hacer la tarea y la idea es que salga de ustedes. Pero sí, yo puedo a través de un
pequeño cuento, yo puedo enseñarle a mi hijo o a mi hija el cuidado de las manos, cómo permanentemente lavarnos las manos, el lavado de las manos para evitar enfermedades, y puedo generar una historia alrededor de inventada, ¿cierto? Entonces, traigamos esa forma creativa de hacer un cuento o de hacer una pequeña historia, de hacer un relato, de hacer un cómic mediante un juego, un Kahoot. ¿Cómo puedo yo precisamente aprovechar las TIC para facilitarnos la vida cotidiana, desde lo personal, desde lo laboral, desde lo académico, etc., etc.? Vamos cogiéndolo, ¿no? Un poquito Sí, más sí, cerca. listo. Sí, perfecto. Gracias. Perfecto, con gusto, Sara. Alguien más habló, pero no identifiqué quién era. Adelante, por favor. Profe, yo, Ujú. o sea, ¿es aplicar las TIC a nuestra vida en general o solo para lo que nosotros estamos estudiando como desarrolladores multimedia y web? Vida en general, no solamente en el ámbito académico, sino puede ser para tu vida laboral, para tu vida personal. Miren que, por ejemplo, con el uso de Trello, ustedes si lo van como analizando en profundidad, les puede ayudar para planificar el día a día desde la casa, algo así como un checklist, ¿cierto? Entonces es de qué forma las TIC me pueden ayudar a mí, me pueden facilitar la vida, me pueden complementar la vida desde todos los ámbitos. O sea, ese sería el producto del que dice la actividad 3, más no es un producto físico como tal. Me perdí. ¿Quién me habla? Qué pena. Janet. Hola, Janet. Porque ¿Cómo dice así? elaborar un informe con las mejoras de producto. O sea, es en general, de la vida de cada uno en general. Sí, claro. Más no es que haya un producto, pues. No, correcto, pero tú lo que vas a hacer es que vas a mirar implementando las TIC si tu vida Sí, puede sí, facilitarse un poco sí, en esa todos los parte sí. ámbitos. Correcto. Sí, ok, gracias. Listo, con mucho gusto, Janet. En este orden de ideas me llama la atención como que exploremos un poco más en profundidad todo lo que podemos hacer con TICs. Y de cierto modo, hasta la economía, que siempre ha sido un factor, no sé por qué en realidad, pero un factor tan importante en la sociedad. Ustedes se imaginan, solamente como un pequeño interrogante, la vida hoy por hoy sin el requerimiento financiero, que existiera una forma cordial de alguien quiso comprarse un carro, vaya tranquila al cajero con un código, retire, pero ¿de dónde genera ese ingreso? No, es un ingreso que existe para todo el mundo, ¿no? Como qué tan interesante, vaya, retire 50, 70, 120 millones de pesos, compres el carro, eso sí, eso es lo que puedo utilizar este mes, tiene un tope, el próximo mes, ¿no les parece como que podría ser interesante? Pero, bueno, ya desde que empezó el tema del salario, de la sal, de ese trueque, ese intercambiar tiempo por dinero, de cierto modo nos preocupamos cada vez más, y decía Epicuro que preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Entonces, ¿qué tal si empezamos a mirar como alternativa también esto que llega desde TIC para monetizar, para generar ingresos adicionales? Las tecnologías de la información y las comunicaciones son el conjunto de herramientas y recursos digitales que optimizan procesos y conectan personas. Pregunta: ¿creen ustedes que hoy por hoy, nuestra actualidad, el famoso futuro del pasado que es nuestro presente, tiene mucho que ver con este tema de lo digital? Parece ser que cada vez coge mucha más fuerza, parece ser que no solamente coge fuerza, sino que se va convirtiendo más que en una tendencia, en un estilo de vida.
o estamos muy perdidos? ¿Cómo han sentido ustedes ese comportamiento de lo digital desde cada una de las perspectivas, perdón, según la edad, según nuestra cultura, según nuestro entorno, según nuestra profesión, nuestra situación laboral, que cada vez se vuelve mucho más necesario todo este universo digital? ¿O será parecer mío? ¿Alguien ha sentido que le tocó montarse rápido en el bus porque si no se va quedando relegado? ¿O no? Sí. ¿Por qué, Sara? Contame. Ve, profe, porque uno se da cuenta en varias áreas del conocimiento que uno dice, bueno, antes, por ejemplo, en moda antes el patronaje era manual, ¿cierto? Después se digitalizó y tiene que ser digitalizado. Y ahora esos mismos programas donde se digitalizan, digamos que los moldes, están empezando a crear colecciones virtuales a partir de los moldes. Entonces, si por ejemplo vos sos patronista y no te montás en ese tren, pues de empezar digamos que a refrescar tus conocimientos y actualizar tus conocimientos, hay un momento que te vuelves obsoleto. Igual los diseñadores, al principio era un bosquejo a mano, ya ya vamos en que hacen colecciones virtuales a través de también aplicaciones como Clio, como Runway. Entonces digamos que si uno no se actualiza, se lo come el tigre. Y en China, por ejemplo, que es una cosa muy puntual, que es muy paradójica, existe una cosita que se llama WeChat. Y WeChat es como WhatsApp, pero vos tenés que tenerlo para pagar todo y para pedir todo. O sea, vos vivís a través de WeChat. Y si vos no tenés WeChat, no sos un ciudadano. O sea, no podés interactuar en la sociedad. Entonces, si bien es cierto, nosotros todavía tenemos espacios donde la virtualidad no es tan obligatoria. Hay países del mundo en los que sí no estás en la parte virtual. Claro que es un sistema de control del gobierno, pero si no estás en esa virtualidad, no existís. Y es una sos cosa nadie, muy no existes. Exacto. Sí, es un cuento muy, muy teso. Hay un compañero del colegio que trabaja precisamente en China, y el hombre montó negocios de dropshipping y todo eso acá en Colombia. Fue uno de los primeros que se metió con ese cuento. Y precisamente hablaba de eso que tú estás diciendo. La forma de transaccionar allá es muy diferente a como lo hacemos nosotros acá. Y hay una psicorrigidez, pero adicional a lo que tú dices, que puede existir un control del gobierno, una efectividad impresionante. O sea, el cuento es muy, 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 muy teso. Y es cierto lo que dice Sara. Creo que cada vez más nos vamos acercando a, ojo con el siguiente término, la obsolescencia humana laboral programada. Hemos escuchado seguramente de la obsolescencia programada. Claro, entonces hacen dispositivos móviles que ya sabemos que van a caducar a los 2 años, al año y medio, al año. Entonces permanentemente se va dinamizando esa sociedad de consumo. Pero cuando nos hablan de una obsolescencia programada laboral, ya nos están diciendo a nosotros, ojo que usted se puede quedar por fuera. Y tú lo decías de una manera acertada. Si no nos actualizamos en el campo de conocimiento nuestro, o por gusto, o por lo que quiera que sea, seguramente nos deja el tren. Y nos deja el tren es de una forma obligada. Entonces, quiere decir que estamos a un ritmo vertiginoso, muy rápido, de desactualización constante, programada. Veámoslo de dos formas. O nos estamos desactualizando porque la modernidad cada vez y la tecnología y el avance tecnológico tiene tal peso, que va a 1000, o ese ir a 1000 es porque estamos intentando no quedarnos relegados para algún día dejar ese cuento de tercermundista, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con esa capacidad cultural, económica, política, social, etc. Entonces, miren ese cuento. Y seguramente ustedes lo sentirán o con sus papás o uno mismo. Los niños y los hijos nuestros hoy por hoy, quienes no tengan hijos y tengan sobrinos
o tengan compañeros de trabajo que tengan hijos, vienen como con un chip muy diferente. Ellos vienen ya casi que muy preparados para todo lo que hoy por hoy se está viviendo. Y hay unas generaciones que, por cierto, y tristemente hay que decirlo, están muriendo, se están desapareciendo, y que en el caso mío son muy del lado de los abuelos y de los papás que ya tienen una edad prudencial, que les tocó, de cierto modo, un mundo muy digital que no hace parte de ellos, pero que no obstante están inmersos en una realidad que tiene que ver con ellos. Entonces, la aplicación bancaria, las apps, por ejemplo, de bancos, para los papás, para los abuelos, eso es un cuento drástico. Sí es drástico para nosotros, con algún elemento, porque cada vez se van dando mayores avances, mayores temas de seguridad, y nos tenemos que ir adaptando muy rápidamente, y si te descuidaste un segundo, te fuiste quedando relegado. ¿Qué decir de ahí para atrás? Entonces, sí, cuando hablamos de esa obsolescencia humana programada, estamos en dirección a lo que Sara nos estaba diciendo. En el campo del diseño gráfico hay una cantidad de adelantos. En el campo de la ingeniería hay una cantidad de adelantos. En el campo de la medicina hay una cantidad de adelantos. Y entonces, si no se va yendo a ese mismo ritmo, entonces ya se va quedando relegado un poco. No vamos muy lejos. Un productor audiovisual, llámese fotógrafo, camarógrafo, editor, tiene en promedio una vida útil de sus equipos y herramientas de trabajo aproximada de 1 año y medio. Antes que existan dos factores. 1, presión social laboral, o 2, obsolescencia programada técnica del aparato. La primera es, si ya todas las agencias están con cámaras de última generación, y última generación es última generación, salir a cubrir un evento con una cámara anterior ya te hace susceptible de ser juzgado laboralmente. Entonces, es un cuento, digámoslo loco, que estamos viviendo, pero del cual tendremos que buscar la forma de adaptarnos sin ser parte de esa presión del consumismo. Entonces, pregunto yo, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A alguien se le ocurre algo? Y me gustaría escuchar alguna opinión. ¿Cómo no quedar relegado y no entrar en esa presión social, pero seguir existiendo y seguir incursionando sin necesidad de tener que recurrir, obviamente, a esa sociedad de consumo a la que estamos acostumbrados? ¿Qué hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A alguien se le ocurre algo? Y eso nos toca evidentemente a todos. De pronto, Jorge, volver a las raíces, a lo natural, pues como ¿Y a cómo la sería eso, Sara? artesanía, a lo manual, a empezar a valorar más, digamos, por ejemplo, con la ropa, es que para mí la ropa es lo más cercano, pero digamos que con la ropa volver a los tejidos hechos a mano, volver a valorar esas artesanías y ese hacer manual que teníamos en algún momento a nivel social, y sin querer tener 800 camisas, sino pagar por una camisa hecha a mano por una artesana o una madre cabeza de familia que le invirtió un tiempo a ese producto, en vez de valorar sobre ese producto la producción en masa de un H&M que te puede vender 800 diseños diferentes. Empezar como a valorar la calidad encima de la cantidad, lo mismo con los fotógrafos. Empezar a valorar esa fotografía análoga, natural, ¿cierto? Que tiene sus problemas, digamos, de raíz, en vez de estar buscando la perfección de la inteligencia artificial, donde la piel y absolutamente todo lo que rodea la fotografía tiene que ser perfecto. Entonces, volver a eso natural que hacía tan valiosa la vida, en vez de buscar la perfección que realmente no existe. Sara, es cierto, y no solamente eso, sino que te voy a decir algo. Ya muchas empresas, de hecho, RCA, una empresa americana, lo hizo
incorporando nuevamente lo que antes se tenía como el reproductor de acetato, el tocadiscos, que llaman, empezaron a crearlo con algunos elementos digitales. Entonces tenías la USB para un lector de USB, pero nuevamente regresar al tocadiscos, intentando que eso análogo que dices tú, de una manera acertada, no se pierda. Se han hecho intentos. Con el tema de la fotografía, ya que lo tocas, es muy complicado hoy por hoy regresar a ese revelado y a todo ese cuento, máxime en un requerimiento laboral tan inmediatista como está hoy por hoy. Entonces, sí hay una cantidad de personas, y las conozco, algunos amigos, que prestan esos servicios de fotografía análoga, comprando el rollito, pero hay un tema muy interesante de incorporar el amor al arte más que el afán de tener algo intercambiable, en este caso un factor económico, para subsistir, porque ese amor al arte con esa reducción tecnológica en su máxima expresión ya baja un poco la capacidad productiva económica. Pero es cierto, va por ese lado y la idea es por lo menos no dejar que se pierda por completo todo ese tema. El trabajo a mano, Profe, a cobra. o sea que es Hola. como, profe, qué pena, o sea que es como cogerlo más como un hobby, digámoslo así, como una segunda actividad, por más como por pasión, por como por olvidar un poquito pues como lo mecánico que tenemos ahora, lo digital que en el que todos pues vivimos y más bien tomarlo como una segunda, como una actividad más como por placer y por diversión que realmente por algo pues como para uno sobrevivir, o sea, por una actividad como Lucrativo, para, sí. exactamente. Sí, hay que decirlo con prudencia, no quiere decir que lo esté diciendo yo, sino que es lo que se está viendo. Quien quiere regresar a este tema, de cierto modo, le cuesta trabajo poder vivir de ello, pero hay unos abanderados muy tesos, que lo están haciendo y lo están haciendo de una manera muy determinada. Y seguramente también empiecen a hacer, principalmente en esto que dice Sara, hay un cuento que cada vez está cogiendo más fuerza y es el trabajo a mano, el tejido. Hay un tema y es que la industria, de cierto modo, nos habla de la forma de sistematizar cosas en serie, ¿cierto? Producción en serie. Entonces, 1500 camisas en menos de 2 minutos, X, Y, Z. Pero entonces, ¿qué tal si esa exclusividad puede cambiar a través de un tema hecho a mano, un tejido a mano? Y eso se está valorando muchísimo y por lo menos desde la marroquinería, hace poco escuché por la Cámara de Comercio de Medellín una entrevista muy bonita sobre una señora que trabajó en una empresa, se jubiló 35 años en una empresa importante, reconocida de cuero en la ciudad y en el país, y montó su propia empresa en esa dirección, trabajo de cuero, la marroquinería. Y hoy por hoy se convirtió en una gran empresaria también. Su hija es, creo que es, no sé si es abogada, creo que es abogada y tiene un hijo contador. Renunciaron a sus trabajos y se vincularon con la mamá. Y hoy por hoy tienen una empresa que poco más o menos está en la dirección correcta de construir casi que una competencia directa de donde ella trabajó X cantidad de años. Y esa empresa donde trabajó X cantidad de años no la ve como una persona desleal, no, aprendió, la quisieron mucho, otra percepción muy diferente y les alegra que ella precisamente esté trabajando con lo que está haciendo. Y hablaban justo de eso.
un bolso y están exportando para todas partes del mundo, pues para algunas partes del mundo. Y un bolso puede aumentar drásticamente el valor porque es hecho a mano. Ella decía, este bolso se pueden demorar 6 horas en hacer un bolso, y eso le da un valor muy importante y les permite en otros mercados internacionales cobrar por un bolso 1.500.000 pesos, por ejemplo. Entonces, sí es cierto, no es el común denominador que se pueda retornar a eso manual, a eso orgánico, a eso, pero se van dando cosas. Y cada vez se va buscando como esa dirección. Así que es un tema bien interesante. Un poquitico de esta historia de las TIC en Colombia. En el año 94, con la Universidad de los Andes, se establecía una primera conexión a Internet en el país, marcando el inicio de la era digital en Colombia. No sé si ustedes tengan claro cuál fue y aproximadamente en qué año fue esa primera ese primer contacto que tuvieron algunos de ustedes con Internet. ¿Saben poco más o menos el año? Y si fue en su casa, si fue por fuera, si fue en el trabajo, pero Como en tiene el algún 2005. 2005, ¿en casa o en trabajo? No, fue de hecho en un café internet. No En un tenía. café internet, más o menos 2005. Lo mismo con el tema del colegio. Yo me acuerdo que esas clases de sistemas para aquel entonces era un descreste uno poder navegar por internet. Era un cuento bien interesante. ¿Alguien habilita el micrófono? Yo, Nadie. profe. Di, adelante. Bueno, Dios mío. Creo que el primer contacto que tuve yo fue por ahí en el 96, 97, en el colegio, en las clases de informática, claro. Correcto. Que Ahí estamos hablando eso de sí, la... inolvidable, esa era Así la es. emoción, esa era la emoción, no solamente uno poder entrar a internet, sino el mero hecho de que lo dejaran a uno sentar en un computador y uno estar Uf, en un computador solo o con un compañero o con dos o con con un tres, los que fueran, compañero. pero sí, y uno ahí como Y enfrente de eso. Y ya después le decían a uno, bueno, tienen 5 minuticos para que entren a internet. No, no, eso era eso otra era la cosa. panacea. Así es, así es. Y cuando nos decían, y compren el disquete para la próxima práctica, no, solo cogía uno y lo guardaba como si fuera. Y para ese entonces estaba James Bond, el agente 007. Entonces decía uno, no, es que mejor dicho, Sí, ya cogimos el no, mundo con las dos y los manos. libritos, y los libritos que, algunos libros así, yo no sé, yo tenía un libro de Ahí, informática y nunca se me olvida, se llamaba Password, así, Password, y claro. traía el disquete, oh, no, ya, qué Claro, locura. claro, 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 no, eso era lo último en Guarachas. Sí, Eso era una cosa impresionante. Así es. Hablamos de lo mismo, me tocó exactamente eso. Fue un tema muy interesante que de cierto modo iba a llegar para quedarse. Y no solamente para quedarse, sino para cambiar la forma en que se veía el mundo, se percibía el mundo y en que la cultura se podía transmitir. 2010, 2018, mire el salto que damos, pero antes de el 2000, auge de la telefonía móvil, masificación del acceso a Internet, transformando la comunicación y el acceso a la información para millones de colombianos. Año 2000, ¿alguien recuerda su primer dispositivo móvil? No sé si alguien lo recuerda. El pues yo primer teléfono recuerdo el móvil, mío, sí, el ¿Cómo, primer perdón? teléfono móvil. Miren esto. Luego, 1102, ¿Cuál? ¿En qué año? en 2007, 1100, 97. 97. Miren esto. Venga que yo... y en ese 97, miren, yo no sé, venga, es que yo tengo Pues mi esto papá acá. tenía un celular gigante, una panelota gigantísima en el 97, me acuerdo perfectamente, bueno, en el 96 incluso. Algo así como esto. Esperen, es que esto tiene, yo quito esto.
Algo así como esto, miren. Este fue el primer celular que tuve yo, más grande que yo, más gordo que yo, el celular, evidentemente. Esto era una belleza. Se los muestro es porque ya ahora está perdiendo su capacidad de coleccionable, pues porque mi hija me lo ha cogido. Pero este fue mi primer celular, una pantalla. Y esto que ven ustedes acá atrás, ¿saben por qué es así? ¿Cuál es el diseño? Porque esa es la pila. Esa es la batería, La pero batería. esta batería es ultra tecnológica. La tenía que comprar adicional porque esta vibraba. Entonces tenía esta extensión. Esta era la batería. Uno compraba la batería que vibrara. Porque de hecho, esto venía con una delgadita. Y esto fue, y en su momento les digo, me costó un billete, pero era una nota. Esos tiempos aquellos eran la cosa más bonita y uno se sentía, pero mejor dicho, lo último en Guaracha, además que vendían unos estuches para uno cargarlo y parecía uno con una vaina de un machete, eso bien grande, uno bien delgadito y ese coso, eso era una cosa de locos, eso era una bacanería. Se los traigo de referencia precisamente tocando este cuento. Miren el tiempo del que estamos hablando, más o menos la década de los 2000, ¿cierto? Por ahí ya se iba dando el cuento, aunque este celular, creo que este lo tuve desde fue como desde el 92, 92, 93 más o menos. Luego, yo no sé si alguien conoció, o por lo menos no sé si a nivel nacional, o por lo menos acá en Medellín, unos teléfonos para la casa, que eran unos teléfonos blancos, y que uno los desconectaba y él tenía una batería y te podías ir con ellos por cualquier parte de Medellín y te sonaba. ¿Alguien conoció esos teléfonos? No, Les digo, eso era lo mejor del planeta. El problema es que esos teléfonos tuvieron un pequeño gran lío legal y los tuvieron que descontinuar. ¿A alguien se le ocurre qué? ¿Cuál pudo haber sido el problema? Háganse de cuenta. Uy, denme un segundo, por favor. Creo que se entró una avispa y si me pica y es africana, ahí sí se complica la situación porque entonces ¿ustedes se imaginan en qué queda la clase con la avispita acá? Denme un segundo, por favor, yo cierro la ventana de la oficina. Qué pena con ustedes la interrupción. No es fácil sacarla, pero bueno. El problema con esos teléfonos, eso tuvo un problema interesante. Y es un problema que tiene que ver culturalmente con nuestra sociedad, principalmente en Colombia. Esos teléfonos los proporcionaba EPM, todos empezaban por 323, ta, 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 ta. Y eran como los teléfonos fijos, pero esta vez no estaban conectados, sino que eran satelitales. Y entonces eran muy buenos, eso se volvió un auge interesantísimo, porque te los podías llevar con el mismo número de teléfono, por decir algo, yo estoy acá en mi casa, desconecto el teléfono, la batería me dura 5 horas y me lo puedo llevar en el carro y me puedo ir para cualquier lugar con él. Era como un celular, pero era un teléfono fijo, era un teléfono fijo. El problema fue que se empezó a utilizar en el ámbito delincuencial. Entonces los prohibieron porque no había un punto fijo, sino que alguien podía extorsionar, hacer lo que quiera que fuera y llevarse el teléfono. Entonces lo montaba en el carro y estaba en el carro en movimiento haciendo fechorías. Entonces
eso le dañó la posibilidad a los que disfrutábamos de esos teléfonos en la casa, porque se podía llevar para el segundo piso, se podía llevar para una habitación, para otro lado, y fue muy triste la situación, porque fue un tremendo servicio que prestaba EPM en aquel entonces. Luego, el 2010-2018, implementación del plan Vive Digital, conectando más de 1.200 municipios, reduciendo la brecha digital en zonas rurales y apartadas. Seguramente ahora sí, a muchos de ustedes les tocó cuando empezaron todo el tema en que en algunos pueblos se podía conectar a Internet, porque no había accesibilidad precisamente de esto, y lo que buscaban era que nadie, y que de una manera democrática todo el mundo tuviera acceso a Internet, tuviese o no tuviesen capacidad económica, sino que el Estado lo tenía que proporcionar. Y esto empezó a coger mucha más fuerza. 2023, la penetración de Internet fijo y móvil supera el 70%, con más de 66 millones de líneas móviles activas, consolidando a Colombia como un país conectado. Hace poco, bueno, 2-3 meses, se hablaba acerca de que en Colombia, y yo no sé si se lo referencié a ustedes en algún momento, en Colombia existen casi 77 millones de dispositivos móviles. Esta dice 66 millones. Creo que este dato pero fue en el 23, ahora son 77, está por los lados de 80 millones de líneas móviles, algo así. ¿Y alguien tiene el dato de cuántos somos los habitantes en este país a la actualidad? ¿Cuántos son los habitantes de Colombia actualmente? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Perdón, no alcancé a escuchar. 53 millones. Pero ese dato lo estás dando porque lo encontraste o crees. Dice que la proyección del DANE para finales de 2025, aproximadamente 53.11 millones de habitantes. Entonces esta población de Colombia está bajando, porque hace 3, 4 años éramos 54 millones y esto va para abajo. Hay varios factores. 1, violencia. 2, ya las personas no quieren tener hijos. El cuento es, pongámosle que sean 54 millones, sobre el dato que nos da Janet, y hay 66 millones de líneas móviles activas. ¿Quién me ayuda con ese cálculo? ¿Les cuadra? Sí, claro, hay mucha gente que tiene 2 celulares, las líneas corporativas, pues es normal. Correcto. Hay mucha gente que maneja 2 celulares. Correcto. Y eso tiene aún un tema mucho más complejo, y es el siguiente. Se dice que gracias a las líneas móviles y a la proliferación de las redes sociales, se pueden montar, como ya ocurrió en Norteamérica y al parecer ocurrió en Colombia, un candidato presidencial. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Es una fake news? ¿Cómo lo ven ustedes? Tiempo atrás, vaya, marque su tarjetón, vote. Ahora parece que el poder que tienen las redes sociales, y pasó en Norteamérica con Trump, pueden instalar personas en poder. Sin entrar en política, esto fue un anuncio que hizo la W, basado en unas cifras reales. Entonces, el cuento interesante es, miren hasta dónde ha llegado la capacidad tecnológica y sobre todo de persuasión social. Y no vamos muy lejos. Influencers, youtubers, streamers, tiktokers. ¿Creen ustedes que hoy por hoy se necesita quizás algún estudio para poder influir sobre una persona? Se abre la urna virtual. No. No. ¿Por qué?
¿Por qué? Esos no me los vayan a dejar ahí sueltos, por favor. Porque pues, realmente o sea, el estudio puede ser un complemento para influenciar más, pero realmente el tener una opinión o una pasión en este momento suficiente como para poder establecerse en redes sociales e imponer así sea errado, su conocimiento y sus opiniones sobre la gente. Y la influencia no se estudia, es una cosa, yo pienso que va más allá del estudio. Eso es una cosa muy grave, la influencia no se estudia. Sí, ves, pero entonces aquí, bien, y hubo un segundo no por ahí. Pues sí, yo también pienso como que para la influencia, o sea, la influencia en sí no se tiene que estudiar, porque yo creo que es algo más de cada persona. Digamos, no sé, un streamer, como puede gustarte las opiniones de él, la personalidad y algo, tú te vas a sentir influenciado pues, por esos métodos. Y no es algo como que, digamos, se requiera un estudio o cosas así. Ya pues vueltas así de TikTokers y todo eso, pues eso sí yo no me meto porque eso, la verdad, eso a mí me parece una bobada. O sea, influenciarse por un TikToker. O sea, sí con todo respeto al que haga Sí, esto, claro. pero a mí me parece una bobada. Ujú. Pero yo lo entiendo más por el lado de los otros, más así. Perdón. Es un cuento muy paradójico porque ahora con esto que se ha hecho en los realities en Colombia, RCN, Caracol, que buscan precisamente personajes conocidos. Creo que RCN hizo una temporada, no sé si fue La Casa de los Famosos o algo, donde llevaron a este muchacho La Liendra, Gina Calderón. Eran como unos personajes que funcionan en ese ámbito, ¿sí? Los famosos, profe. Fue La Casa de los Famosos, ¿cierto? Y entonces Sí, señor, ahí fue ahí. se hablaba de esa capacidad de adquisición económica tan grande, sin estudios muy claros, muy definidos, pero que de cierto modo los llevan a un país que igual todavía, un programa, perdón, de un país que todavía a la gente le gusta ver cosas de televisión, ¿cierto? Aunque ha cambiado mucho, pero si la televisión sigue sacando programas, existen canales y esos canales siguen saliendo realities, Masterchef, no sé qué, el Factor X, todo este tema, la premisa de la comunicación siempre es educar, entretener e informar, pero se han dado cuenta que el informar va tomando una fuerza muy grande y es donde normalmente se ocupa principalmente la audiencia de un país, ¿cierto? Entonces, ese entretener, perdón, ese entretener cogió mucha fuerza. Y tanta fuerza que miren que ya se aleja un poco de la ética, de los buenos hábitos, entonces ya pelean internamente en la casa, y eso es lo que se está viendo y eso es lo que va informando, pero los canales entendieron que eso es lo que finalmente mueve a la gente. Y los canales en nuestro país se mueven por un rating. Y el rating lo que dice es qué tanto están viendo el canal o no, y hay unas horas prime, ¿cierto? Si es en la noche, si es 6 de la noche a 10 de la noche, y eso tiene unos costos. Un programa en un canal local tiene un valor diferente dependiendo el horario, dependiendo el día, si es un horario que tenga una mayor triple A, por ejemplo, que tenga una mayor audiencia. Todo eso ha hecho una cantidad de fenómenos culturales, sociales y de país que todavía se están estudiando. Entonces, hay una persona que logra canalizar una información, como lo decía el compañero, canaliza una información, y Sara también lo decía, que puede que conecte conmigo, aunque sea una información desprolija de algún concepto académico estructurado, pero dice alguien, qué nota, qué tan charro esto, y empieza a seguirlo y empieza a seguirlo, y eso va dando poder, y de un momento a otro se convierte en un cuento fantásticamente extraordinario, extraordinario para generar dinero. ¿Alguien conoce a Loquillo?
Sí, sí, claro, profe. Sí. Uy, al fin. Loquillo, Aló. un hombre talentoso, trovador, varias veces campeón de la trova, un improvisador tremendo, un repentista tremendo, quizás de los buenos que ha dado este país. Y entonces luego, gracias a RCN, por allá con Muy Buenos Días, J. Mario, sacó un personaje Rastacuando, no sé si saben de qué les hablo. Ese Rastacuando es un personaje tremendo, y ahí se le ve la genialidad a este hombre, precisamente para componer unas canciones con doble sentido y unas cosas impresionantes. Y hoy por hoy ya montó un proyecto nuevo. ¿Alguien lo conoce? Sí, señora. Ahora está en lo de las batallas de rap. Yo lo he visto en Ese también es un cuento y tiene un tema que se llama Perros Criollos. Y resulta que Perros Criollos hace show en todo el país y a nivel internacional. Le sonó la flauta, y les va muy bien. Y adivine qué hace Perros Criollos. Es un show que pasa, no sé si lo han visto ustedes acá en el país, pasa por diferentes lugares y el hombre lo que hace es hablar de su vida, gozarse a la gente, cobrar una boleta costosa. Digámoslo, costosa en términos de no todo el mundo puede ir a una presentación de esas. El que quiera, pues, y tenga el dinero. Pero gratis no es. Y la gente se ríe. Y es que son muy graciosos. Pero dice uno, ¿a qué punto hemos llegado de pagar porque se lo gocen a uno? ¿Cierto? Es un tema bien particular y es una dinámica que está cogiendo un tema bien interesante. 2023 y hoy por hoy en el 2025, ¿en qué punto estamos? Usos de las TIC en nuestra sociedad. La educación, claro que sí, somos realmente un ejemplo claro de ello. La salud, cada vez es mucho más normal que usted pueda acceder a algunos planes de salud en donde sin necesidad de tenerse que mover y hacer filas, pueda tener una teleconsulta, ¿cierto? Hay una mayor efectividad, no sé quién es, EMI yo creo que está en todo el país. Los médicos de EMI, quien tiene el servicio de EMI, llegan, te atienden, sacan su tablet, en línea de una vez hace todo, mandó su prescripción médica, salió en un segundo. Gobierno, trámites en línea y mayor participación ciudadana. No vamos muy lejos. El tema electoral. Antes, ese conteo de votos, ahora todo el cuento es muy digital, muy sistematizado, muy tecnológico. El comercio, expansión del e-commerce, una cantidad de personas entendieron que desde lo digital, desde el comercio electrónico, se puede generar una cantidad de elementos muy claros y sobre todo abaratando costos, sin puntos físicos, sin tener que estar pensando en servicios públicos, en administración. Ya es, no sé cómo lo vean ustedes, pero me parece que ya es una tendencia muy clara que la gente prefiere utilizar sus redes sociales como una buena vitrina antes que ir y generar un local físico. Y si tienen local físico, el 90% de su publicidad de atracción y de marketing es a través de redes sociales, si no es en su mayoría, pues es un cuento que cada vez coge más fuerza. Y la comunicación, desde el tema de la conectividad global a través de las redes sociales y las videollamadas, esto está tomando un vuelco muy rápido. La ofimática, sinergia para la productividad. Cada vez es mucho más claro el tema de lo que nos podemos precisamente abastecer y nutrir. Este tema de las TIC y la ofimática dio un vuelco empresarial muy interesante. Entonces hay colaboración en la nube. Ya ahora, por ejemplo, el tema de los circuitos cerrados de seguridad empresariales, de las casas, de las universidades, de los colegios, de los centros comerciales, de todo, ya no necesitan esos aparatos grandes como discos duros que grababan, no, ya ahora todo se almacena en la nube.
Ustedes pueden realmente comprar espacio de almacenamiento con el tema de los celulares, los correos electrónicos, gestión documental, acceso seguro de la información y almacenamiento. La pregunta es, y de pronto si eso falla y colapsa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se han puesto ustedes a pensar? Si de pronto hoy estamos acá y nos dicen, se cayeron todos los correos electrónicos. ¿Alguien ha hecho algún backup de la información importante de los correos electrónicos? Lo pregunto por curiosidad. ¿O no se imaginan que eso pueda llegar a ocurrir? No, ahí lo tengo en el correo. ¿Sí? Comunicación integrada, reuniones virtuales, mensajería instantáneas para equipo, automatización de tareas, etc., etc. Ejemplos de TIC en línea, conectividad diaria, redes sociales. Todos, creería yo, que independiente de qué época somos, tenemos alguna red social por ahí, plataforma de red social. Plataformas de streaming, claro, seguramente ya ustedes conocen qué es Netflix, seguramente ya ustedes conocen qué es Max, HBO, perdón, toda esta cantidad de plataformas, Amazon Video, todas estas plataformas que lo que van haciendo de cierto modo es mostrar de qué forma cambió el mundo y podemos ver hoy por hoy la vida. Comercio electrónico, Mercado Libre, Amazon, Rappi, revolucionando compras y entregas. Y si se dan cuenta, independiente de qué año seamos de nacimiento, todo esto ya casi que se convirtió en un paisaje, ¿cierto? Ya es muy normal ver Rappi funcionando, ya es muy normal escuchar hablar de Netflix, ya es muy normal tener las aplicaciones bancarias en el celular, ya es muy normal tomar un Uber, un Didi, etc., etc. Y hay un cuento adicional a esto, a tener en cuenta. Resulta que Mercado Libre no tiene ningún producto y vende una cantidad de cosas. Ahora están buscando marca propia. Resulta que Uber no tiene ni un solo vehículo y es una de las plataformas más grandes y un negocio supremamente rentable en esto. Resulta que Netflix no tiene ningún punto fijo para alquiler de videos. Y miren esto, cómo esto va transformando, cómo vamos evolucionando, pero a pasos supremamente agigantados. Generando ingresos con las TIC, lo hablábamos ahorita, la economía, de qué forma ya ha cambiado el tema, ¿cierto? Entonces, y lo digo obviamente con mucha prudencia, pero tiempo atrás me imagino que se estudiaba esto que actualmente nos estamos nosotros formando para montar una litografía, para montar una oficina donde podamos sacar MOOCs, donde podamos sacar calendarios, almanaques, imprimir cositas. Ahora ya todo esto está cambiando de una forma que entonces ya ustedes pueden montar una agencia digital sin punto fijo desde su dispositivo móvil, desde el computador de sus casas y funcionar con toda la tranquilidad y tener una agencia creativa. Pueden trabajar freelanceando, es decir, sin tener un contrato fijo, estructurado, sino por prestación de servicios, no solamente acá en el país, sino al exterior. Entonces ustedes pueden hacer diseños para empresas de afuera. Y muestra de esto es Fiverr, que es una de las más conocidas. Claro, mucha gente trabajando por ahí y es muy rentable también, ¿cierto? Creación de contenido. Se puede monetizar canales de YouTube, se pueden hacer blogs, podcasts y todos cada vez están migrando a eso. Yo no sé si para ustedes sean conocidos personajes como Juan Pablo Raba, el Dr. Biter, Tatán Maleja, bueno, y se me escapan ahora otros, tienen sus propios podcasts y de ello entendieron que este tema digital hace dinero. Entonces, tuvieron un minutico como de iluminación,
encontraron que podían complementar este tema de la fama y empezaron a sacar una cantidad de elementos bien interesantes, teniéndola previamente porque fue actor, porque fue deportista, porque lo que quiera que sea, o sin tenerla descubrió que a través de las redes sociales se podía volver famoso y el resultado fue exactamente igual. Una creación económica muy interesante. Marketing digital, claro, gestión de redes sociales para impulsar negocios, muy, muy, muy transversal para lo que ustedes están haciendo, evidentemente. El sector TIC en Colombia es un motor económico, contribuyendo con el 4.5% del Producto Interno Bruto Nacional y generando empleo. Creería yo que la cifra es aún mayor, aún mayor. ¿Hay alguien acá o me quedé desconectado y no me había dado cuenta? Todos estamos escuchando, profe. Vamos bien, vamos bien. Estamos concentrados. Súper bien. Bueno, me alegra mucho. Eso está muy bien. Esto es un tema que definitivamente tiene que ver con nuestra actualidad. Esa generación de ingresos, que es muy, muy, muy interesante, desde los nuevos modelos económicos que se están viviendo, tiene que ver también con los complementos del desarrollo de softwares, desarrollo de apps. Miren que en China, desde el jardín, es decir, jardín, prejardín, todo ese sistema académico en el que hoy por hoy estamos envueltos. A mí, no sé si soy de la misma generación de ustedes, me tocó kinder a la edad de 5 años y pasé a primero con 6. Me gradué de 16 del colegio, no perdí ningún año. Esa fue la historia académica mía en colegio. Pero ahora hay que hacer, lo digo sin entender mucho cuál es el orden, pero párvulos, prepárvulos, transición A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y entran los hijos de uno a preescolar cuando ya tienen 15 años. Es una exageración, pero si nos descuidamos, vamos para ese lado. ¿No les pasa o solamente me pasa a mí? Es que a mí me gusta interrogarme esto porque yo digo, no puede ser que solamente vea yo esto así. ¿Esto está pasando o no? Eso pasa Sí, mucho en la profe. educación. Sí, Hay muchos colegios de calendario B que tienen que entras a desde, o sea, kinder, pre-kinder, ya sales de 18 años del colegio, no como tan chiquita la gente sale en Medellín. Sí. Y es porque, pues, porque forman un poco más para que la gente salga un poquitico más preparada y más segura. Y ahí está la opción incluso de hacer selecta, que es año 12. Por ejemplo, en el colegio alemán, tú tienes la oportunidad de hacer año 12 para así es. hacer un año más. Entonces sales de 19 del colegio. Ajá, sí, intentando emular mucho el sí. sistema americano. Sí, es real. Mire, Y el europeo. Hola. Por ejemplo, Majo entró de 2 años y medio a párvulos. Exacto. Y ya de ahí sigue prejardín, jardín, y ya ahí es transición. Y ya ahí ya pasó a primero. Entonces, pero ya cuando, por ejemplo, ella fue a pasar de transición a primero, salió ya hasta multiplicando. Y para mí eso, salió en transición, las penas, sabía los colores, yo no sé, me sabía expresar. No, ella ya salió leyendo, escribiendo, y, sumando, restando y multiplicando. ¿Se acuerdan que les decía ahorita que nacen con un chip diferente? Y están aptos para eso. Yo no sé yo a qué edad aprendí a hablar, pero yo creo que uno empieza a desarrollarse, kinder, 5 años, pero claro, los tiempos van cambiando y van cambiando mucho. Tiene aristas. Obviamente, claro, vamos a un ritmo muy acelerado el conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, los ministerios hoy por hoy son, y las secretarías a nivel local y cosas de esas, pelados y peladas de 28 años, ministros de 32 años, entonces dice uno, esto cómo ha ido caminando fuertemente. De hecho, este muchacho, Miguel Uribe, 40 y algo de años, 39 años, si mal no estoy. Seguramente ustedes tendrán el dato mucho más aproximado, pero dice uno, gente muy joven que salió
preparada muy joven, muy rápido, y va dando como cuenta de en qué ritmo estamos nosotros acelerados de aprendizaje. Y en algún momento lo tocamos y hablábamos precisamente de esa era del conocimiento o de la información, ¿cierto? Y que esa información cada vez va marcando un pilar fundamental en el poder adquisitivo definitivo en una sociedad. Quien tiene esa información y que esa información de cierto modo se adquiere mucho más rápido, pues entonces, ¿cuál es la cantidad de elementos que se podría trabajar? Miren que no sé cuál sea la proyección de vida actual en Colombia. Se habla de que puede ser los 70 años, es más o menos lo que dicen. Cada vez va disminuyendo más, pero sí, dice uno que ya vas llegando a los 50 años y ya vas es como bajando, ya vas es de salida, dice. Aunque cada vez los años de jubilación se van alargando más, entonces es una paradoja, pero es muy interesante ver en qué ritmo de vida se está dando la situación. Educación online, sí, ventas de cursos, seguramente ustedes conocen lo que es Hotmart, Udemy, Platzi, ¿cuál es esta otra? Doméstica, y que de cierto modo han cogido un auge muy grande, muy grande. Asistencia virtual, a manera de anécdota, por parte de un familiar que es médico veterinario, tiene una secretaria, una cosa genial. La secretaria se encarga de todo. El tema es que la secretaria no está en un punto fijo. La secretaria trabaja desde su casa y se encarga de toda la administración de su trabajo, pero lo hace con él y con otros 5 médicos veterinarios. O sea, es el momento de si se pudo clonar el trabajo. Ah, ¿no les ha pasado que uno dice, hombre, si yo tuviera al menos la posibilidad de clonarme una vecesita o que el día no fuera de 24 horas, sino de 48? Pero es que el día es de 24 horas y no alcanza el día. No, esta chica permeada por un proceso bien interesante de otras personas. Entonces ya ella, desde su dispositivo móvil, es secretaria, es 5 veces secretaria y cobra 5 secretariados. Y el día para ella tiene 8 horas laborales. ¿No les parece esto muy mágico? ¿No les parece que al mismo tiempo que se está adelantando y se está generando una rapidez impresionante en la vida, en la sociedad, también como que la capacidad de adaptación y de reinvención por parte del ser humano, en este caso Colombia, se ha ido generando una serie de elementos bien interesantes? Entonces, todo esto nos lo está demostrando las TIC. Hay un cuento bien interesante: comercio de criptomonedas, los asistentes virtuales, etc., etc. Dentro de la reflexión profunda que tenemos que sacar de este tema de TICs está la inclusión social. Definitivamente se democratizó el acceso a la información, internet, las redes sociales nos demostraron, y máxime con la pandemia, que no necesitaban puntos fijos, que no necesitaban tantos empleados, que no necesitábamos tanta infraestructura, sino que desde un computador se podía hacer una cantidad de cosas supremamente bien. Hoy por hoy, en Colombia, todavía hay un porcentaje, si mal no estoy, cerca del, creo que es el 15%, que continúa desde la pandemia trabajando de manera remota. ¿Sabían eso? Es increíble. Y no solamente en Colombia. Imagínense cómo será ese dato a nivel global. Se descubrió que podíamos hacer cosas diferentes, de forma diferente, mucho más rápido, mucho más económico y mucho más efectivo. Traduciendo esto, se habla de mucho más lucrativo. Y por eso es que se dinamizó tanto la economía. Eficiencia y optimización, claro. Procesos mucho más rápidos, automatizar las cosas, menor margen de error, operaciones complejas. Bueno.
Crecimiento económico impulsa la productividad, la competitividad empresarial, la innovación en todos los sectores. Cada vez la gente está entendiendo. Soy un abogado, ejemplo cualquiera. ¿Para qué voy a tener una oficina de abogados si todo lo puedo hacer desde Internet? Y oficinas virtuales. Globalización, conectaron con mercados globales, facilitaron el intercambio de conocimientos sin barreras geográficas. Ya no hay necesidad de tener que viajar a otro lugar, a otro país, a otro continente, para conocer de primera mano esas culturas que se están dando. Ahorita creo que Sara al inicio lo decía, con esas colecciones virtuales, Sara, y no solamente colecciones virtuales, museos virtuales. Ya puedes hacer un recorrido mucho más económico que ir, por ejemplo, al Museo del Louvre y pagar tu recorrido virtual. Y es así de fácil, o sea, ¿dónde estamos llegando? ¿Qué es todo lo que está pasando? Carros que manejan solos y te transportan de un lugar a otro. El horizonte de las TIC promete avances revolucionarios que transformarán aún más nuestras sociedades. Aún más. Estamos en pañales. Aún más. Imagínense a dónde vamos a llegar. Yo no sé si a alguno de ustedes les tocó los supersónicos. ¿Alguien le tocó ver los supersónicos? Sí, bueno. La cédula entonces, todos, pero sí. Y entonces uno habla de los supersónicos y dice uno, ¿no se les hace que estamos ya prácticamente como entrando en ese cuento? O sea, cada vez mucho más cercano y más real de lo que se veía inalcanzable. Metaversos, nuevas formas de interacción social y económica. Evidentemente. El blockchain, seguridad y transparencia en transacciones digitales. Echa la ley, echa la trampa, pero sí está claro que cada vez hay muchas más posibilidades de generar una seguridad, pero también una cantidad de vulneración frente a ese tema. Internet de las cosas, ciudades y hogares inteligentes, objetos conectados. Cada vez es mucho más normal que esté la robotina esta andando por las casas y barriendo, que entren, se aplaudan y se enciendan las luces. Por favor, Siri, ¿cómo que Siri? Ya ahora resulta que Siri es la mejor amiga de una persona, habla con todo el día. Una cosa impresionante. Hay un sobrinito es muy casero en Norteamérica, vive allá, tiene 7, 8 añitos y es muy inteligente. Y lo ve uno de vez en cuando hablando con Siri. Y es una conversación profunda. Créanme que es bien profunda la cosa. Y en este caso es Alexa, Siri, no, esto está cogiendo otro tinte bien interesante. Inteligencia artificial, automatización avanzada de análisis predictivo, cada vez mucho más fuerte. Si se habla de, retomamos lo que estábamos diciendo, obsolescencia programada, y ya sabemos que eso se está dando, ¿cuál sería el segundo nivel o el siguiente nivel más avanzado de la obsolescencia programada? ¿Alguien se puede imaginar eso? Si hablamos de obsolescencia programada como nuestra actualidad, ¿cuál sería esa reevolución tecnológica para el siguiente nivel de una obsolescencia programada? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Qué podría ser obsolescencias? Exactamente. No la obsolescencia programada es como hoy por hoy nos dicen, este dispositivo móvil que compraste va a ser obsoleto programado en 1 año y medio. Te va a durar 1 año y medio y ya. Eso es la obsolescencia programada. Okay. Entonces, compraste un computador, tiene una obsolescencia programada de 3 años. Eso es obsolescencia programada. Tú no lo sabes, pero quien lo fabricó ya sabe que a ti en 3 años te va a dejar de funcionar y vas a tener que comprar otro y vas a decir, no, este computador se dañó. Yo no sé si me lo dejó caer el niño. No, esto se dañó. Obsolescencia programada. Los carros. Hoy por hoy puedes sacar un carro 0 kilómetros. Me pasó. Soy testigo de ello. 0 kilómetros. 3 meses en taller por garantía. 0 kilómetros.
Un carro, hoy por hoy, de los modernos, se choca, casi que pérdida total. Le pasó a mi hermana. Carro de 1 año de comprado. Se chocó, le dieron pérdida total. Y el choque fue a 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora en una de las carreteras de nuestra querida Colombia, especialmente el suroeste antioqueño. Había un tramo que ahora está haciendo noticia por allá por la Sinifaná y todo eso, que hay unos tramos de pare y siga, pare y siga, pare y siga. ¿A qué velocidad puede ir uno? Paró, siguió, 20 kilómetros, 30 kilómetros. Avanzó un poquito, plum, la chocaron por detrás, el impulso la chocó adelante, pérdida total. Y uno dice, pérdida total. El que se daba con un carro viejo, mejor dicho, eso era una cosa de locos. Esas latas ahora son cascaritas de huevos. Eso es obsolescencia programada. Entonces la pregunta es, ¿ustedes se pueden imaginar cuál será el siguiente nivel de una obsolescencia programada? ¿Qué sigue más de ahí? ¿Alguien se imagina algo? Aquí pensando ¿El entre ser humano? nosotros. ¿Y qué podría ser? No sé, ¿tú no has visto una película que se llama Time? Que la gente tiene como la gente tiene como la vida claro. marcada en su brazo y Por bueno, tiempo. literal, o sea, tú ¿Será? naces en X sector, tienes tanta vida y punto, o sea, no deberías vivir más de unos Oíste, ciertos años para no qué estorbar tremenda mucho. esa película. Y Es luego corra impresionante. por su vida porque le está acabando el tiempo. Que en Literal, realidad sí, digamos que es lo que se vive, no con tanta precisión de esa película, pero esa está perfectamente basada en la vida real, si te pones a analizar, Sara. sí, claro, total, socialmente es súper claro. De hecho, cuando la vieja le dice al otro man que la gente cuando no tiene casi plata tiene que correr más. Así es. Literal. Literal, es así la cosa. Pero tiene que, casi que, esperemos en una próxima ocasión, si ya hemos pensado cuál será ese siguiente nivel, pero que va a seguir avanzando esto y va a seguir evolucionando, evidentemente. Algunos lo llaman evolución, otros involución, pero lo que quiera que sea es, cada vez esto cambia y cambia muchísimo. Conclusión. Empoderando a Colombia con las TIC. La idea es entender que este tema de las tecnologías de la información y la comunicación llegaron pisando muy fuerte, proporcionando complementos interesantes, tecnológicos, facilitando la vida, en muchos casos buscando la forma, obviamente, de reducir esa cantidad de trabajo y complementarse un poco con esos avances que también puedan venir a acoplar un poco la situación. Son el motor indiscutible de la transformación en Colombia, han generado oportunidades ilimitadas para individuos, empresas y para el desarrollo del país en general. Y es cierto. Son herramientas imprescindibles para la competitividad en un mundo globalizado y para el bienestar de todos los ciudadanos. Cada vez estamos en un punto de mayor competencia en conocimiento y en capacidad racional con todo el mundo. Hay lo que antes se llamaba como cerebros fugados por una falta de valoración en nuestro país, con gente muy tesa. En la NASA hay colombianas trabajando. En los principales hospitales del mundo, neurólogos, cardiólogos, internistas muy tesos, Made in Colombia. Y se puede uno quedar acá viendo infinidad de historias de gente muy tesa que ha salido. Todo gracias a esta posibilidad de viajar antes desde lo digital, esta capacidad de las comunicaciones desde lo digital, que pudieron abrir esa posibilidad y esa brecha. Aprovechar estas TIC será siempre importante. Esta presentación que les voy a subir yo tiene precisamente este botón para que ustedes puedan explorar lo que hoy por hoy el Ministerio de las TIC tiene y los recursos adicionales con un pequeño video que queda ahí proporcionado.
Básicamente, era lo que les quería compartir en esta noche de miércoles. Seguimos avanzando y lo que les decía, quiero seguir trayendo como dentro de esos aspectos que vamos viendo un poco lo que normalmente no está en el currículum, pero que es vital, es latente y es necesario para lo que estamos estudiando. Creo que próximamente nos veremos en investigación. También los voy a acompañar en ese espacio y voy a hacer exactamente lo mismo. No solamente el acompañamiento de lo que tiene que ver con la estructura en formación, sino también mirarlo que sea funcional desde lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Y ahí vamos a hacer un tema bien interesante. Juan, adelante. Profe, yo le puedo hacer una preguntita, es que en ese momento justo casi no escuché. Y yo puse pues un ¿Qué- mensaje en el chat, pero no, tampoco pude escuchar si me respondió. ¿De qué perdón, Juan? No estaba leyendo Eh, el chat. no, sí, es sobre la actividad del Trello, Sí, sobre pues el tiempo límite pues decía hasta hoy 25, pero pues en la así es. plataforma dice hasta el 29. Entonces pues yo no había entendido esa parte porque pues a mí me falta la parte del Trello, que la verdad me tengo que ver la grabación porque no he entendido como muy bien cómo realizar eso. Sí. Juan, no hay ningún problema. Lo hablábamos ahorita al principio de los tiempos. Se puede dar y mira que ahí está extendido. Si no está justo, y creo que no los tenemos así, justo para cerrarse exactamente cuando dice el tiempo límite, lo puedes utilizar. Y la herramienta de Trello es que se sugiere precisamente como adentrarnos un poco en una aplicación diferente para que la exploren y miren qué se puede hacer con un pretexto. El concepto del requerimiento de la evidencia, pero adicional a ello, para que descubras que puede ser un elemento que te puede servir para tu diario vivir. Es eso, Juan, no vas a tener mayor inconveniente. Y ahí está el descargable, la instrucción punto a punto, y ya, dale. Casi que con la misma guía y con el material de formación, si le das descargar, ahí te muestra los anexos y todo, y lo puedes hacer sin ninguna dificultad. Y el tiempo, ya lo decíamos, no procuremos que no sea como la camisa de fuerza, como, no, entonces si no lo pude entregar hoy, estamos ya fuera de órbita. No pasa eso y conmigo no va a pasar en ningún momento. Siempre soy consciente y habilitamos eso. Solo es tenerlo presente. Si ya se nos pasa el 29 y necesitamos volverlo a habilitar, me dejan saber, como lo hablamos al principio. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Juan. A todos agradecerle la asistencia, quedarnos hasta este espaciecito. Si alguien tiene alguna otra duda, con mucho gusto. Y si no, Sara, gracias a ti. Les deseo un excelente resto de noche y nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos y una muy buena noche. Muchas gracias, profe. Feliz Igualmente. noche. Chao. Gracias, Con Ten mucho mucho profe. gusto, Buenas gracias a noches. éxito. ustedes. Igualmente, gracias.